Crecí escuchando que era fruto de un amor prohibido, que mi propia existencia fue un acto de rebeldía contra las convenciones sociales. Durante años llevé ese peso como si fuera una marca, una cicatriz invisible que me recordaba constantemente que yo era diferente, pero hoy entiendo que esa diferencia fue, en realidad, mi mayor fortaleza. Mi nombre es Isabela y hoy, a los 42 años, decidí contar mi historia. Es una historia de amor, prejuicio, pérdida y sobre todo de cómo el destino a veces nos juega malas pasadas que cambian por completo nuestra perspectiva de vida. Esta es la historia de cómo dos familias aprendieron que el amor no tiene color y de cómo yo, incluso intentando huir del destino, terminé descubriendo que algunos caminos son inevitables cuando el corazón decide por nosotros. Déjenme contarles cómo empezó todo. Mi madre, Esperanza, era una joven mexicana de 22 años, hija de una familia tradicional de Guadalajara. Mi padre, Elías, era un carpintero negro que trabajaba en la remodelación de la iglesia donde mi madre solía comprar flores para el altar. Papá siempre me contaba que fue amor a primera vista. Tu madre chocó conmigo en ese mercado, decía con los ojos brillando de nostalgia, y cuando nuestras miradas se cruzaron, supe que mi vida había cambiado para siempre. Se enamoraron en una época en la que el amor entre personas de razas diferentes era visto como un escándalo, una afrenta a las tradiciones familiares. Aún así, comenzaron a encontrarse en secreto, conversaciones susurradas detrás de las columnas de la iglesia, encuentros ocultos en la plaza al caer el sol, cartas de amor escondidas debajo de las piedras del jardín. Cuando los padres de mamá descubrieron el romance, la casa se volvió un infierno. Mi abuelo Rodrigo amenazó con desheredarla, y mi abuela Carmen pasó días enteros rezando y llorando, rogando a su hija que pensara en la reputación de la familia. La familia de papá tampoco aprobaba. Mi abuela paterna temía las consecuencias que esa relación podría traerle a su hijo. Ese amor solo te va a traer problemas, hijo, repetía, preocupada por la hostilidad de la sociedad. Pero ellos no se rindieron. Siguieron amándose en secreto, alimentando una pasión que crecía incluso bajo el peso de la desaprobación familiar. Meses después, mamá descubrió que estaba embarazada de mí. La noticia trajo felicidad y terror al mismo tiempo. Sabían que ya no podrían seguir ocultándolo, pero también sabían que enfrentarían una tormenta. Se escondieron en una casita a las afueras de la ciudad. Papá trabajaba duro para mantenernos, y mamá, rechazada por su propia familia, encontró en él todo el amor y apoyo que necesitaba. Durante 9 meses vivieron como marido y mujer, soñando conmigo y planeando un futuro donde el amor vencería el prejuicio. Papá siempre me decía que fueron los meses más felices y más aterradores de su vida. Nací en una noche tormentosa de marzo. Papá siempre me describía como la cosa más hermosa que había visto, una niña de piel morena clara, con ojos expresivos que heredé de ambos. Pero mi llegada al mundo también marcó la partida de mamá. El parto fue difícil y ella, debilitada por los meses de estrés y aislamiento, no resistió las complicaciones. Murió algunas horas después de darme a luz. Papá me contó que las últimas palabras de ella fueron: cuida de nuestra niña, enséñale que el amor es más fuerte que cualquier prejuicio. Y eso fue exactamente lo que él hizo. Crecí sabiendo quién era mi madre a través de las historias cariñosas de papá. Él me hablaba sobre su valentía, sobre el amor que los unió y sobre cómo yo era el fruto más precioso de ese amor. Pero vivir solo con papá fue una experiencia única
y muchas veces desafiante. Papá era un hombre fuerte, pero podía ver la tristeza en sus ojos cada vez que me miraba. Decía que yo tenía la sonrisa de mamá, y a veces eso lo hacía llorar. En los primeros años no entendía por qué se ponía tan triste cuando yo sonreía, hasta que comprendí que mi presencia era, al mismo tiempo, su mayor alegría y su mayor dolor. Yo era el recuerdo vivo del amor que había perdido. Él hizo de todo para ser padre y madre al mismo tiempo. Me acuerdo de él intentando peinar mi cabello rizado todas las mañanas, luchando con cintas y pasadores que nunca quedaban bien. Tu mamá sabría hacer esto mejor, murmuraba concentrado, con la lengua afuera, decidido a dejarme bonita para la escuela. Cuando llegaba de la escuela con el cabello todo despeinado, él sonreía y decía: «Al menos lo intentamos, ¿verdad, princesa?». Las comidas eran otra aventura. Papá aprendió a cocinar por mí, pero sus platos siempre eran creativos. Mezclaba especias mexicanas que recordaba haber visto usar a mamá, pero no siempre salía bien. Hubo una época en la que comimos frijoles con canela durante una semana entera, porque él pensaba que estaba haciendo un platillo que mamá preparaba. Solo años después, descubrí que ella hacía dulce de frijol, no frijol salado con canela. Cuando me enfermaba, papá entraba en pánico. Me llevaba al médico por cualquier estornudo, siempre con miedo de que algo me pasara también. «No puedo perderte a ti», susurraba cuando creía que yo dormía. Esas palabras me marcaron profundamente. Crecí sabiendo que yo era todo lo que él tenía en el mundo. Los fines de semana eran nuestros momentos especiales. Papá me llevaba al parque, me enseñaba a usar sus herramientas de carpintería, siempre bajo estricta supervisión, y me contaba historias sobre mamá. Era en esos momentos cuando veía su rostro realmente iluminarse. Me mostraba fotos de ella, me contaba cómo se reía, cómo cantaba mientras cocinaba, cómo se enojaba cuando él dejaba aserrín por toda la casa. Pero también crecí sintiendo el peso del rechazo de las familias. Las dos familias, incluso después de la muerte de mamá, seguían distantes. Veía a otros niños con sus abuelos y me preguntaba por qué yo no tenía ese cariño familiar. Le preguntaba a papá: «¿Por qué no tengo abuelito y abuelita como los otros niños?». Él siempre respondía con lágrimas en los ojos: «Sí los tienes, hija mía, solo que están perdidos, pero un día te van a encontrar». Durante las fiestas escolares, cuando otros niños llegaban acompañados de familias enteras, yo llegaba solo con papá. Él siempre se esforzaba por parecer animado, pero yo sabía que también sentía la falta de tener más personas con quienes compartir mis momentos especiales. En las presentaciones escolares, él siempre era el que gritaba más fuerte, aplaudía con más entusiasmo, tratando de compensar la ausencia de otros familiares. Por la noche, cuando iba a dormir, papá siempre se sentaba al borde de mi cama y me contaba una historia sobre mamá. «¿Sabes, Isabela? Tu mamá te amaba tanto que seguía sonriendo cuando naciste. Me dijo que ibas a ser especial, que ibas a unir a las personas en lugar de separarlas». Esas palabras resonaban en mi mente todas las noches. Papá hacía de todo para compensar. Trabajaba el doble para darme todo lo que necesitaba, pero la ausencia de las familias dejaba un vacío en mi corazón que él solo no conseguía llenar. Fue creciendo en ese ambiente que desarrollé una fuerza interna, pero también una herida profunda. Amaba a mi padre más que a nada, pero sentía que nuestra felicidad estaba incompleta. Fue así como crecí con una promesa: jamás me involucraría en un amor que causara tanto dolor. Nunca haría que mi padre pasara por lo que él pasó y nunca traería un niño al mundo para que sufriera como yo sufrí.
Quería proteger a papá de más sufrimiento y asegurarme de que ningún niño creciera sintiéndose como yo me sentía, amada pero incompleta. A los 25 años, ya graduada como profesora, tomé una decisión que cambiaría todo: buscar a mis familias. Primero, visité a los padres de mamá. Cuando toqué la puerta de la casa del abuelito Rodrigo, un hombre anciano y aparentemente arrepentido abrió la puerta. Al ver mi rostro, que llevaba los rasgos de su hija fallecida, se desmoronó en lágrimas. Isabela, mi nietecita, perdona a este viejo tonto, lloró, abrazándome como si yo fuera mamá, regresando del más allá. La abuelita Carmen me abrazó tan fuerte que pensé que no me soltaría jamás. Perdí a mi hija por culpa de mi prejuicio, susurró en mi oído. No quiero perderte a ti también. Después organicé un almuerzo para reunir a ambas familias. Fue tenso al principio, pero logré mostrarles cómo el prejuicio les había robado años preciosos de convivencia. Ustedes perdieron a mi madre por culpa del prejuicio, les dije, con lágrimas corriendo por mi rostro. No permitan que también me pierdan a mí. Yo soy el resultado de su amor, no del odio. Ese día, nuestras familias realmente se unieron. Después de unir a las familias, cumplí mi promesa. Solo salía con hombres que ellos aprobaran, relaciones seguras y predecibles. Evitaba cualquier situación que pudiera causar un conflicto familiar, pero el destino tenía otros planes para mí. A los 30 años, mientras daba clases en una escuela de una comunidad vulnerable, conocí a Marcus. Él era un médico voluntario estadounidense de origen africano que estaba en México ayudando en un programa de salud comunitaria. Desde el primer encuentro sentí una conexión que me asustó. Marcus era exactamente todo lo que había prometido evitar: extranjero, de cultura diferente, negro como mi padre y temporal en mi vida. Durante semanas luché contra mis sentimientos. Recordaba la promesa que había hecho, el dolor que vi en el rostro de papá, las historias de sufrimiento que marcaron mi infancia. Pero Marcus era distinto. Era tan amable como papá, determinado como debió haber sido mamá, y me amaba exactamente como yo era, una mujer forjada por el dolor y el amor. Cuando finalmente me permití amar, descubrí algo sorprendente: mis familias, unidas por el dolor de la pérdida de mamá y por el amor hacia mí, no solo aprobaban la relación, sino que la celebraban. El abuelito Rodrigo abrazó a Marcus como a un hijo. No cometeremos el mismo error 2 veces, dijo, con lágrimas en los ojos. Marcus y yo nos casamos en una ceremonia que reunió a toda la familia, mexicanos, estadounidenses, negros, blancos, celebrando no solo nuestro amor, sino también la memoria de mamá y papá. El día de la boda, visité la tumba de mamá, llevando un ramo de las mismas flores que ella estaba comprando el día que conoció a papá. Mamá, susurré, arrodillada frente a su lápida, tu amor no fue en vano. Plantó semillas que florecieron en unión, no en división. Gracias por enseñarme que el amor verdadero siempre encuentra un camino. Nuestro matrimonio con Marcus ha sido una jornada increíble de descubrimientos. En los primeros años, tuvimos que aprender a navegar entre nuestras diferentes culturas, él viniendo de Estados Unidos con sus costumbres y yo con mis tradiciones mexicanas. Pero descubrimos que esas diferencias, en lugar de separarnos, nos enriquecieron mutuamente. Marcus me enseñó a ver el mundo desde una perspectiva más global, mientras yo lo introduje a las tradiciones familiares que tanto significan para mí. Aprendió a hacer tamales con la abuela Carmen y se convirtió en un experto preparándolos en las fiestas familiares. Por mi parte, me enamoré del jazz que él tanto ama y de los libros de historia estadounidense que me recomendaba.
Nuestros hijos, Diego de 10 años y Sofía de 8, crecen bilingües y biculturales, orgullosos de su herencia diversa. Conocen la historia de sus abuelos y bisabuelos, saben de los desafíos que enfrentamos, pero sobre todo entienden que han sido criados en una familia donde el amor siempre venció al prejuicio. Ver a Marcus jugando con ellos en el jardín, escuchar a mi papá contar historias a sus nietos y observar cómo nuestras familias se han convertido en una sola, me hace darme cuenta de que el sueño que mamá y papá tenían se ha realizado a través de nosotros. La cuestión racial, que fue una herida tan profunda en la generación de mis padres, se ha transformado en nuestra fortaleza. Marcus y yo nunca escondimos a los niños las dificultades que personas como nosotros enfrentan en el mundo. Hablamos abiertamente sobre el racismo, sobre cómo aún hay personas que juzgan por el color de la piel, pero también les enseñamos que nuestra diversidad es nuestra riqueza. Cuando Diego llegó de la escuela preguntando por qué un compañero dijo que su familia era extraña, por tener personas de distintos colores, Marcus y yo nos sentamos con él y le explicamos que familias como la nuestra son reflejo de un mundo que está aprendiendo a ser mejor. Yo misma tuve que aprender a lidiar con miradas curiosas cuando salíamos juntos. Marcus, los niños y yo, con nuestros rasgos mezclados de ambas herencias. Al principio de nuestro matrimonio, a veces me molestaba que la gente nos mirara como si fuéramos una exhibición, pero Marcus me enseñó que nuestra existencia por sí sola es un acto de resistencia y esperanza. Cada vez que caminamos tomados de la mano, me dijo una vez, le mostramos al mundo que el amor no tiene color. Con el tiempo entendí que ser una familia interracial no significa solo enfrentar desafíos, también significa celebrar la belleza de la diversidad. Nuestros hijos tienen el privilegio de entender el mundo desde múltiples perspectivas, de hablar 2 idiomas con fluidez, de conocer historias y tradiciones ricas de diferentes culturas. Crecen sabiendo que son descendientes de personas valientes que lucharon por amor, y eso los hace más fuertes, más empáticos y mejor preparados para construir un mundo mejor. Cuando los veo jugar con sus primos, todos juntos sin importarles las diferencias de color o de origen, sé que la verdadera victoria está allí, en la naturalidad con la que la nueva generación abraza la diversidad. Hoy, a los 42 años, casada desde hace 12 con Marcus y madre de 2 hijos hermosos que crecen rodeados del amor de todas sus familias, entiendo que mi historia no se trató de repetir los errores del pasado, se trató de transformarlos en sabiduría. Aprendí que no se trata de evitar los desafíos del amor, sino de enfrentarlos con coraje, sabiduría y la fuerza de las generaciones que vinieron antes que nosotros. No repetí los errores de mis padres, los transformé en una nueva historia de esperanza. Papá, que hoy es un abuelo orgulloso y rodeado de amor, siempre me dice: tu madre estaría tan orgullosa de ver en la mujer que te has convertido. Y yo sé que lo estaría, porque logré hacer lo que ella y papá no pudieron, transformar un amor prohibido en un puente que unió no solo a 2 personas, sino a 2 familias, 2 culturas, 2 generaciones. Esta es mi historia, una historia que comenzó con prejuicio y tragedia, pero que se transformó en una narrativa de redención, demostrando que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra una forma de triunfar. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia con el corazón abierto. Sé que muchas personas pasan por situaciones similares, enfrentando prejuicios, luchando por amor,
intentando unir familias divididas o simplemente buscando su lugar en el mundo. Quiero que sepan que no importa cuán difícil parezca ahora, el amor verdadero tiene una fuerza transformadora increíble. Puede sanar heridas antiguas, unir a personas que parecían imposibles de reconciliar y crear puentes donde antes solo existían muros. Mi madre Esperanza y mi padre Elías plantaron una semilla de amor que floreció mucho más allá de lo que ellos podrían haber imaginado. Hoy, nuestra familia es la prueba viva de que vale la pena luchar por nuestros sueños y por quienes amamos. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si te sentiste identificado con algún momento que compartí, o si simplemente crees que historias como esta necesitan ser contadas, te pido que dejes tu like en este video. Tu apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir compartiendo experiencias que pueden inspirar a otras personas. Y si quieres escuchar más historias reales, emocionantes y transformadoras como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Tengo muchas más historias que contar, historias de superación, amor, familia y esperanza. En los comentarios, cuéntame, ¿has pasado por alguna situación similar? ¿Cómo manejó tu familia las diferencias culturales o raciales? Tu historia también merece ser escuchada. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en esta jornada. Hasta la próxima historia.